Esto pasará con los niños en el día del arrebatamiento de la iglesia. Escuchemos. ¿Qué pasará con los niños el día que el rapto ocurra? ¿Qué pasará con los pequeños que todavía no pueden decidir sobre la eternidad cuando la eternidad llegue a su mundo? ¿Ofrece la Biblia alguna claridad para padres y abuelos o esperanza? Por fortuna, hay 4 razones sólidas en la Biblia para creer que los niños que mueran y los que vivan cuando el rapto venga irán directo al cielo. Escuchen y anímense. Primero, el carácter de Dios. A los hijos de Israel se les negó entrar a la tierra prometida porque el pueblo fue incrédulo. Los niños no fueron responsabilizados. Dios les dejó entrar. ¿Recuerdan? Aquí se ve a Dios aplicando su gracia a aquellos que no pueden creer. Vemos que Dios trata a los niños de forma especial. Deuteronomio 1:39 dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Lo ven? Sí. Fueron definidos como niños, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, y se les dejó entrar en la tierra prometida, aunque a sus padres no se les permitió. Una razón que Dios le dio a Jonás de tener piedad por Nínive fue sobre los niños de la ciudad que no sabían discernir su mano derecha de la izquierda. Recuerden que Jonás no quería ir a Nínive. No le gustaban los ninivitas. Y es comprensible. Eran personas crueles. Pero Dios dijo a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Es decir, Dios nos habla de esta cualidad especial en los niños, diferente de toda la población involucrada en la maldad. ¿Sabían que en la Biblia la palabra niños es encontrada casi 100 veces solo en los evangelios? La Biblia enseña que Dios ama a los niños con especial atención. Nuestro Padre Celestial, en su justicia, provee a los niños que aún no comprenden el evangelio. De hecho, Ezequiel dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, que habías dado a luz para mí, dice Dios. Damos nuestros hijos a Dios, ellos le pertenecen. Y el carácter de Dios provee una gracia especial a los niños que no pueden creer. Muchas veces en la Biblia Dios les llama a los niños inocentes. Inocentes. Jeremías 2:34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Jeremías 19:4. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ellos eran pecadores, igual que nosotros. Los bebés no son perfectos. No están exentos. Y si no ha tenido uno últimamente, téngalo y lo sabrá. Los bebés son egoístas, ¿no? Quieren lo que quieren, cuando quieren, sin importar que durmamos. La Biblia dice que nacen en pecado. Lo heredamos desde Adán hasta nuestra actual situación. Son pecadores, como todos nosotros, pero no son responsables, del mismo modo, de quienes sus pecados son intencionales. Dios nos indica la diferencia. El carácter de Dios sienta las bases para entender que los niños que no entienden el evangelio están envueltos en la misericordia y gracia de Dios. Por ellos tiene un corazón tierno. Sobre ellos reina su compasión. La primera razón para creer que Dios tiene otro plan para los niños que no entienden el evangelio es el carácter de Dios. Ese es nuestro Dios. Es congruente que haga eso en favor de sus criaturas. Segundo, la condición de la salvación. Hay otra razón por la cual los niños van al cielo al morir. ¿Y por qué los que vivan serán raptados a los brazos de Jesús cuando vuelva? Esta razón tiene que ver con la condición para la salvación. Permítanme preguntarles: ¿cómo es que alguien se pierde? La respuesta es que deben negarse a la oferta de salvación de Dios. Así se pierde. Al oír el evangelio, se lo explican y lo rechazan. Un escritor lo expresa así: los niños no tienen incredulidad o malas obras. No hay bases para merecer una eternidad lejos de Dios. Son salvados por Dios de forma bondadosa, como parte de la obra expiatoria de Jesús. Isaías habla de tal periodo en la inocencia moral en la vida de un niño. Isaías 7:16 dice: antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías menciona una etapa donde los niños no distinguen el bien del mal. En la Biblia, los bebés, niños y quienes no puedan creer, no se les dice que crean, ni se espera que lo hagan. No se les dice malhechores y rechazadores de la gracia de Dios. Son los adultos los descritos así, directa o indirectamente. Así la Biblia enseña que debido al carácter de Dios y la condición para salvación, nuestros niños están en un lugar especial y quedan dos más. La compasión del Salvador. Vean esto.
Al leer historias de Jesús en los evangelios, descubrimos que Jesús tenía un gran amor por los niños. Escuchen esto. Mateo 19, 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Se ve que sus discípulos también eran sus manejadores, ¿no? Que los niños no molesten a Jesús. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Dijo, los niños son la clase de gente que está en el cielo. No los alejen. Y hay un gran pasaje en el Evangelio de Mateo que es tan definitivo como cualquier pasaje sobre el amor eterno que Jesús tiene por los niños. En Mateo 18:14, esto dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa es la fuerte e inequívoca declaración del Salvador, que no quiere que se pierdan sus pequeños. Y sin algo más, me esperanzaría solo en eso. Jesús tiene compasión de los niños pequeños y bebés, y no quiere que ninguno de ellos perezca. Quizás sea un buen tiempo para hablar sobre los no nacidos, sobre los bebés que nunca nacen, por un aborto natural o provocado. Escuchen, por su misericordia, ese pequeño perdido la va a esperar en el cielo y disfrutará de una eternidad de amor con ese precioso niño. Jesús nos ama, y a cada niño desde su concepción. De hecho, nos ama desde antes del tiempo. John MacArthur dijo, no veo al Salvador que bendijo a los bebés y dijo, porque de los tales es el reino de los cielos, pretendiendo negarles esa misericordia. Sabemos, por el carácter de Dios, por la condición para la salvación y por la compasión de Jesús, los pequeños irán al cielo al morir. Pero dejé la mejor razón y la mejor prueba para el final. Hay un incidente en la vida del rey David que es fundamental para responder esta pregunta. Y si no tuviera más que decirles hoy, iría a este pasaje. En 2 Samuel, les diré la historia. Esta parte de la Biblia muestra lo que sucedió en la vida de David después de ser confrontado por el profeta Natán. Como recuerdan, Natán fue designado por Dios para enfrentarse a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el hitita. Cuando Natán se enfrentó a David, éste le dijo que el niño que él y Betsabé habían traído al mundo le sería tomado por la muerte. Retomemos nuestra lectura de 2 de Samuel. La Biblia lo cuenta mejor que yo. Leeré 2 Samuel 12, 14 al 23. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? No entendían. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá. Mas, ahora que ha muerto, y escuchen esto, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia tan tremenda! La última frase del pasaje podría ser la mejor frase bíblica sobre el tema de lo que le pasará a un niño en el rapto o al morir. Pensar en reencontrarse con su hijo muerto alegró a David. Pero ¿dónde sucedería? ¿En la tumba? ¿En el infierno? ¿El cielo? Él creía que él mismo, David creía que iría al cielo al morir, y por lo tanto expresaba que su hijo había ido antes que él a ese lugar. Y la idea de encontrarse con su hijo en la tumba no podía haberlo consolado. Tampoco la idea de encontrarse en el infierno. Pero la de encontrarse con él en el cielo
tenía en sí el poder de convertir su llanto en gozo. ¡Qué historia! David sabía lo que les he estado diciendo. Al morir los pequeños, o al irse en el rapto, antes de entender el Evangelio, ellos irán a estar con Jesús.